Muy felices Pascuas para todos. Vamos a compartir algo de la palabra, diríamos de este tiempo pascual, porque con internet no nos va muy bien, así que cuando este video suba, pues subirá. Ante todo, felices Pascuas. Vamos a dejarnos iluminar por este cirio, por esta luz que es Cristo, en nuestra pobreza de cirios, pero aquí está. Y quisiéramos compartir hoy con cada uno, con los que nos podemos hacer aún y en medio de todo un tiempito para la oración y para estar con Él, algo de la mucha luz que sigue habiendo en medio de tanta oscuridad. Saben que al comienzo de cada Eucaristía, no siempre el sacerdote lo dice, pero al comienzo, inclusive antes de hacernos la señal de la cruz, la Iglesia nos propone en el misal una antífona de entrada, un pequeño versículo generalmente tomado de la palabra, donde expresa el sentir de esa misa, el espíritu, por dónde quiere conducirnos el Señor en esa Eucaristía, aunque siempre sea que terminemos partiendo el mismo pan, ¿verdad? Y particularmente hace mella en mi corazón la antífona propia del día de Pascua, del domingo de Pascua, porque es una antífona tomada del Salmo 138, del versículo 18. Ese es un salmo, como todos, ¿no? Muy profundo, es un poema y una alabanza y un reconocimiento al Dios de la vida, que todo lo es, no solo que todo lo puede, que está en todos lados, Dios que es, y porque es, lo puede abarcar todo y todo en nosotros. Y este salmo, en ese versículo, expresa esta antífona en una traducción un tanto antigua, sí, pero nos dice: he resucitado y estoy aún y siempre contigo. El Papa Benedicto, cuando hace unos años él comentaba esto, nos decía, ¿no? Es como que Cristo se lo dice al Padre. Cristo le está diciendo al Padre: Padre mío, estoy aquí, he resucitado, todavía estoy contigo y lo estaré siempre. Tu espíritu no me ha abandonado nunca. Inclusive para nosotros son esas palabras, ¿no? También el Papa nos decía, así como Cristo se lo dice al Padre, nos lo dice a cada uno de nosotros. He resucitado y estoy aún y siempre contigo. Pensaba que nosotros al final de cuentas vivimos del amor y vivimos de la presencia misma de Dios, que es amor, que nos sostiene en la existencia, que nos quiere, y porque nos quiere somos en Él, ¿no? En vida y en muerte aún somos suyos, dice la palabra. Y qué maravilloso que precisamente en medio de esta oscuridad, que es realidad en nuestro mundo, en cada una de nuestras comunidades, la luz del resucitado sea más cierta aún que todo esto, ¿no? Esto me hacía pensar. La presencia fiel del Señor. Estoy aún contigo, siempre estoy contigo. Me parece que el esfuerzo es nuestro de intentar revisar dónde está el Señor en nuestra vida, cómo está, sus múltiples presencias, sus signos concretos de luz en medio de nosotros. El Salmo, que como les decía es más extenso, también tiene un versículo que dice, ¿no? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. Porque ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Para ti las tinieblas son como luz. Para nosotros esas tinieblas en el día de la resurrección se transforman en luz. Si subo al cielo, allí estás tú. Cuántos acontecimientos de nuestra vida, aunque en estos días se nos pasen de largo, fueron y son felices, acontecimientos de luz, reencuentros con personas que queremos, posibilidad de ser una persona nueva, reconocer la solidaridad de otros,
descubrir en un niño la posibilidad de la esperanza que nunca muere, en fin, cuántas experiencias de realmente de si subo al cielo, allí estás tú, o sea, el cielo como esas experiencias de luz donde inevitablemente lo vemos a Dios. Pero el Salmo también dice, si bajo al abismo, allí te encuentro. Solo quien tiene fe puede descubrir a Dios en ese abismo, porque Dios bajó a ese abismo. En la noche del Jueves Santo, al irse fuera del ejido de Jerusalén, que es realmente lo que él hace, transgrede inclusive la norma judía y sale a la noche del mundo. Y en ese abismo de la noche del mundo, que es símbolo de nuestros pecados y de nuestras oscuridades, allí está Dios. Entonces, qué bueno ayudarnos en este tiempo y proclamar con los que tienen esos abismos de la no fe, de no ver un sentido a esto, ni encontrar ninguna salida. Eso ante todo nos tiene que dar mucha pena, no una triste compasión, una lástima, un dolor de ver que muchos de nosotros tenemos un para qué en medio del abismo y de la oscuridad y que ahí lo vamos a encontrar al Señor, aún en el dolor. Y sin embargo otros quizá no pueden aún acompañar desde la oración y con esperanza a esos hermanos. Para los que tenemos fe, ni la tiniebla es oscura, y la noche termina siendo clara como el día. Esto es precioso. Esto es precioso porque en ningún caso esta reflexión nos puede aislar, esta certeza nos puede sacar de la realidad que vivimos. Pero me parecía imposible ayudar a nadie si nosotros no llevamos en el corazón esta esperanza. En ese momento el Papa Benedicto, y lo voy a retomar por el Papa Francisco, ¿no? Nos invitaba a fijar la mirada del alma, ¿no? En las llagas gloriosas del cuerpo de Jesús transfigurado, que en el Evangelio de todos estos días va a ser una aparición constante, ¿no? A los que ama. Él no se desentiende, realmente se quiere quedar con nosotros. Eso es muy alentador. Quiere que lo reconozcamos, nos lleva dulce y suavemente a ver su rostro, a reconocer de nuevo sus palabras, las que ya dijo sobre nuestra vida, pero de nuevo, quizá ahora de nuevo en el dolor, de nuevo en los rostros de tantos. Bueno, fijando los ojos en esas llagas, en esas heridas de la cruz, de sus manos, de su costado, de sus pies, podemos entender, nos decía el Papa, el sentido del sufrimiento. Y que esas llagas, realmente, también nos decía él, esas heridas siguen ensangrentando a la humanidad en nuestros días. Realmente sí, experimentamos también ese dolor de muchísimos, ¿no? No sé cómo, cuándo y de qué manera el Señor nos irá alentando, pero sé que sí, a poder asimilar lo que nos está pasando, pero no solo a nivel personal, lo que le está pasando quizá a muchos otros, que como digo, sin fe, esto es un abismo sin sentido, de perder familiares, de no verlos más, de despedirse de un modo inhumano, porque no es nuestro el modo de despedirnos como tenemos que hacerlo ahora por la pandemia, cuando llega el momento de partir. Todo esto que es una llaga abierta en la humanidad, sin embargo, para nosotros tiene que ser la posibilidad de vivir a fondo nuestro ser hijos de la luz, en medio de esto, hijos de la luz. La misión que nos ha dado el Señor es un poco la del profeta Isaías, que en realidad retoma a Jesús, ¿no? En su propia persona. Ser como el profeta que, dice Isaías, que cura las heridas de los corazones desgarrados. Hoy nos toca a nosotros esto. Ser como el profeta que defiende a los débiles y proclama la libertad de los esclavos. En estos momentos que tratamos de ayudar como podemos a muchos hermanos, desde lo más básico, que es el alimento, no quedarnos solo ahí. Hay llagas y hay corazones desgarrados y hay debilidades que van mucho más allá del hambre material, sin dejar de atender eso que es primordial,
ocuparnos también de mirar a los ojos, de ver detrás una vida, sufrimientos que no sabemos, esfuerzos que nunca vimos, pero Dios los conoce. Nuestra misión de proclamar la libertad de los esclavos, de consolar a los afligidos y de ofrecer nuestro aceite de alegría en lugar del vestido de luto, ofrecer un canto de alabanza en lugar de un corazón triste. Isaías 61. Y aunque parezca contradictorio poder llevar el aceite de nuestra alegría en lugar del vestido de luto, tomémoslo así, ¿no? La esperanza de nuestra fe frente al pesimismo de la realidad. Nos toca. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos civiles en este momento dando la vida y no todos teniendo a Jesucristo como el ideal supremo de sus vidas? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto Dios premiará a ellos? ¿Cuánto? Porque lo hacen por un sentido humanitario que es profundamente digno. Pero a nosotros el Señor nos ha dado un quién, ¿no? Un saber que hay alguien que espera al final no solo del camino, sino que espera en cada momento de nuestra vida reunirse con nosotros, dar nosotros ese testimonio. Es lo que los evangelios en estos días nos van a invitar. Pasan los evangelios de un grupo de apóstoles que no reconoce al Señor hasta reconocerlo a partir de sus signos, y Jesús que termina diciéndoles: vayan porque ustedes son testigos de todo esto. El Papa Francisco, en su bendición Urbi et Orbi, el domingo de Pascua, decía: este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos, a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos. Me ha hecho sentir esto, ¿no? Nuestros gritos del corazón, nuestras necesidades expresadas al Señor. Tener cuidado de que no estemos en el centro del reclamo, que no estemos en el centro. Pensar no solo consolándonos que quizá hay otro que sufre más que nosotros, no con esa mirada tan humana, mirar mucho más allá. Realmente llegar a amar a los que están lejos y no sabemos. Que nadie se sienta solo. Si somos capaces de rezar por ellos, si los tenemos presentes en el corazón, aunque no podamos solucionar todos sus problemas, no se sentirán solos. Una palabra de aliento, una mirada compasiva, un buen trato con quien nos toque tratar, eso va diciendo que Jesús resucitado está aquí y que estos, quizá más desprotegidos, no se sienten solos. Y al final el Papa, no sé si al final, pero en un momento dice que reconoce el testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas, de los sanitarios, de las fuerzas de seguridad y militares en la lucha contra la pandemia. Hasta la extenuación de sus fuerzas. No podía no pensar en nuestra hermana Antonia Fagés, que en la guerra, junto a la Madre Llanera en Baldora en esos años, en 1836-37, un poquito más adelante, la Madre Antonia, una joven de 26 años, muere de agotamiento. Los que hemos tenido la posibilidad, la gracia de estar ahí, aunque sea de pasadita, nos damos cuenta que las distancias son grandes, que la masía del Maspuyol es la casa, ¿no?, donde atendían a los heridos, a los enfermos, estaba alta y el río de la Baldora estaba lejos, bastante abajo. Subir y bajar para lavar las vendas, subir y bajar con los heridos, transportarlos en las camillas como podían. En plena guerra nada se detenía, como ahora. En esta pandemia el virus continúa, lamentablemente. Nada de esas fuerzas, por así decir, del mal se detienen mientras avanza la luz de Cristo, ¿no?
si no sería una ilusión avanzar mientras el enemigo se detiene. Si el coraje precisamente está en avanzar cuando el enemigo persiste. El Papa reconoce ese testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas, y nosotros como llanerianos queremos dar gracias por la entrega de tantas hermanas. Hoy recordaba a esta hermana Antonia Fajés, pero tantas otras que Dios sabe que han dado y dan sus fuerzas, ¿no? Seguimos pidiendo por las fuerzas actuales que ellas también están dando, especialmente muchas de ellas en España, con tantos ancianos que en nuestros hogares tenemos. Quería terminar con un salmo que a veces, mejor dicho, que se utiliza en el tiempo de Adviento, pero que me sonaba que también se lo podríamos decir al Señor hoy. Un salmo siempre, en el fondo, es un poema, es como el extracto de nuestros sentimientos, del corazón. Un salmo está mucho más sentido que razonado. Un salmo es un poema, es un canal donde le cuento a Dios y le contamos todos lo que sentimos, lo que deseamos, lo que profundamente necesitamos. Y este salmo, que es el 84, dice así, que lo podamos transformar nosotros también en plegaria y en reconocimiento de su amor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. La primera parte dice esto, y me parecía tan precioso que no se nos escape de nuestro universo y de nuestro horizonte darle gracias a Dios, porque el tema este de que nosotros somos pecadores y Él nos ha salvado, no se lo lleva ningún virus ni ninguna pandemia. Es una realidad de la cual vivimos, hemos sido engendrados en el bendito bautismo que nos hizo hijos y hermanos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, has sido bueno, Señor, con tu tierra. Reconocer que el Señor en su bondad nos ha perdonado nuestras culpas y nos ha sepultado los pecados. Eso significa, no me acuerdo más de tus pecados, no me acuerdo de tu oscuridad. Te he creado a mi imagen y te amo, y por eso te amo. Continúa el Salmo. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Me parecía una plegaria muy apropiada. Restáuranos, Dios Salvador nuestro. Vuélvenos a la imagen original. Vuelve a reconocerte en nosotros, ¿no? En nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Y la pregunta que va con el deseo de vivir, ¿no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Vamos a rezarlo inclusive por todos los que no pueden rezar. Vamos a pedirle a Dios que nos devuelva la vida del alma, la vida del sentido de la vida, que nos devuelva la esperanza si la estamos perdiendo, que se la devuelva a tantos que hace rato no la encuentran, porque lo que queremos, como dice el Salmo, es alegrarnos contigo, Señor, alegrarnos contigo. Has venido a la tierra a ser una alegría para nosotros. ¿Qué hemos hecho de esto? Continúa el Salmo y dice, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. También me parecía preciosa la imagen en este momento donde estamos en casa, donde salir no conviene, donde esa es precisamente la forma de aportar para que esto acabe. Sin embargo, el Señor nos hace reflexionar sobre la posibilidad de tener encuentros más profundos. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. En esa intimidad que quiere decirnos el Señor, estoy para quedarme al lado tuyo, al lado de todos.
Estoy para que mi misericordia y mi fidelidad se encuentren en tu pobre corazón. Que la justicia y la paz que les ofrezco entren en la intimidad de tu corazón. El Señor nos dará la lluvia, termina el Salmo, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. El Señor nos dará su lluvia, siempre nos la da, y es la lluvia del Espíritu, de su gracia en nosotros, de su esperanza, de su vida, de la aceptación de su misterio en nuestro interior. Y nuestra tierra dará su fruto, el fruto de la esperanza, de la fraternidad, de estar cerca por el puro hecho de estar cerca del que lo necesita, porque Él está cerca nuestro. Y realmente, como termina el Salmo, sus pasos señalarán el camino. Vamos a pedirle al Señor de la vida seguir sus pasos para encontrarnos realmente con la salida, que no es solo la salida a esto o aquello, sino es la salida que me lleva a un encuentro. Sigamos rogando por todos los que han perdido la vida y por todos los que atienden esas vidas frágiles y débiles, y para que los que estamos en ese sentido sanos estemos dispuestos también a seguir socorriendo las necesidades que el Señor ponga delante nuestro. Se lo pedimos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.